o Mordecai ben David, en esas hermosas alabanzas en hebreo. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Queremos leer los últimos versículos. Vamos a centrarnos en el último versículo del libro de los Hechos. Quiero leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, Hechos 28, el último capítulo de Hechos. Hechos 28, versículo 31, en el nombre del Señor Jesucristo, el último versículo. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Dice algunos versículos anteriores respecto a esto, el versículo 25, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón, y se conviertan y yo los sane. Refiriéndose a Israel, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Esta casa alquilada obviamente estaba en Roma, los 2 años que estuvo ahí en Roma, mientras tenía que presentarse ante el emperador. Se cree que hubo un tiempo en que fue puesto en libertad y siguió predicando. Incluso está la idea de su deseo de ir a España. En una de sus cartas menciona, me parece que a Timoteo, si no mal recuerdo las cartas, a Timoteo menciona el hecho o el deseo de ir a España, estando ahí en Roma. Pero queremos referirnos unos momentos, en algunas palabras, al versículo 31. 2 labores importantísimas que tiene el predicador, el hombre de Dios, la mujer de Dios. Dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Visto desde otro punto de vista, podríamos mencionar la evangelización y el discipulado. Una de tantas parejas, como mencionamos siempre, una de tantas parejas inseparables de la Escritura. La predicación, o más bien la evangelización y el discipulado. La evangelización y el discipulado. Pablo predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. En el versículo 28 dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. La Escritura dice que la salvación viene de los judíos. Es mencionado en el Antiguo Testamento esa bendición y que es confirmada en el Nuevo Testamento cuando el Señor Jesús habla con la mujer samaritana. La salvación viene de los judíos para las naciones. Hay que aclarar algo, hay que repetir algo, mencionar algo. La salvación viene de los judíos, de ahí se origina, de ahí viene, pero ellos no son la salvación. Israel no es la salvación, los judíos no son la salvación. La salvación es Jesús. Viene de ahí, sí, viene de ahí. Y ellos también necesitan salvación. Pablo escribe a los romanos y le dice que al final todo Israel será salvo, cuando su corazón sea abierto para Dios
y se vuelva a Dios. Pero por cuanto Israel en ese tiempo había sido endurecido, esta salvación permitió ser alcanzada por los gentiles y llegó esa bendición a nosotros. Dice, sabed pues que los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y quiero mencionar, recuerdo un versículo, un pasaje precioso ahí en Romanos, capítulo 10, quiero relacionarlo con esto, capítulo 10, dice, Romanos 10, 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que al corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pregunta, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Tomamos siempre como predicadores, como iglesia, dos pasajes muy conocidos, que es el de Marcos 16, 15 y Mateo 28, 19. Aunque hay algunas menciones sobre que no aparecen en los escritos más antiguos, una frase que se repite mucho, a veces con razón y a veces sin ella. Pero es la gran comisión dada al pueblo de Dios. Mateo 24 también dice, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Id y haced discípulos a todas las naciones. Id y haced discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice Marcos y Mateo. Lo dice también Mateo 24, como lo decíamos. Y Pablo menciona siempre el hecho de que él debía predicar el evangelio. Ay de mí si no predicar el evangelio. Dice que fue constituido como luz para los gentiles. Entonces es necesario que para que alguien pueda creer, debe oír la palabra del Señor. Y para oír debe ser predicada. Y para que alguien predique debe ser enviado. Así que no es por simple naturaleza, por algo lógico, por fuerza de voluntad o porque las estrellas se alineen, que la gente se va a convertir y va a creer al Señor. La Biblia dice que Dios usará a los hombres. La Biblia da a entender que Dios usará a los hombres para hablar a los hombres. Como lo hemos dicho otras veces, como la Biblia dice, no son los ángeles los que predican el Evangelio, ni hay ningún otro tipo de seres que predique el Evangelio, ni está dado a otra forma de vida, sino que son los hombres y mujeres con testimonio que han sido rescatados, que han sido sacados de las tinieblas a su luz admirable, son los que llevan el mensaje, son los que se convierten en potenciales predicadores, son los que van tomando esa gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones, ir y predicar el evangelio a toda criatura, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Es la gran comisión, es la comisión, es el mandato del Señor. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? La gran comisión dada también al profeta Jonás, como lo hemos compartido, como se ha predicado en otras ocasiones. Fue y habló a una ciudad que estaba perdida, que estaba condenada, y le dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Es el mensaje también predicado. Vengan a Cristo mientras hay vida, porque mientras hay vida hay esperanza, porque los tiempos se acabarán, el tiempo se acabará. Cada día llega a su fin y el día de este mundo también llegará a su fin. Vendrá y las tinieblas cubrirán la tierra, pero hoy que está la luz, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo, dice el Señor Jesús. Y
nosotros llevamos esa luz, mencionamos esa luz, decimos que hemos conocido esa luz y presentamos esa luz a hombres y mujeres que están en tinieblas. Pablo aquí en el último versículo del libro de Hechos dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Evangelizando a los que no conocen al Señor, trayéndolos al conocimiento de Cristo, trayéndolos a la congregación y ahí discipulándolos, enseñándoles, preparándoles. Algo que se ha enfatizado y algo que quizás no hemos cumplido completamente, correctamente a través de los tiempos como iglesias, como pueblo, como iglesia de Cristo, como congregaciones, quiero decir, el hecho de que evangelicemos y discipulemos a la gente, porque por lo mismo hoy vemos y oímos tanta cosa extraña que constantemente no lo mencionamos. Tanta doctrina extraña, tanta falsedad y mentira que ha persistido a través de los tiempos y que los hombres en su obsesión, en su mente obcecada, se proponen a seguir enseñando. Mentiras de 500, de 1000 años atrás siguen enseñándolas como si fueran una verdad. Y de las mismas filas del cristianismo, gente se ha levantado con tanta doctrina extraña, tanto pensamiento ajeno a la Escritura, y han quitado la divinidad del mismo Cristo, de aquel que es dado, aquel que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla, dice la Escritura, de los que están arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, porque Dios lo exaltó a lo sumo, porque Él le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hablábamos de la visión de David. Dijo el Señor a mi Señor. No le ofreció esa bendición a multitudes, a hombres y a mujeres. Solamente David dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La gran comisión, la gran predicación, la gran palabra, la esperanza para los hombres, para los seres humanos, para la humanidad, para mujeres, niños, jóvenes, ancianos, la gran esperanza es Jesús. Y como leíamos, mencionábamos en la carta de Pablo a los romanos, deben ser enviados para que otros oigan y puedan creer y se puedan convertir y puedan ser salvos. Deben haber hombres y mujeres, y lo ha habido a través de los tiempos. Quizás hoy esa gran comisión se ha enfriado, se ha desviado o no tiene la misma fuerza, la misma seguridad, la misma certeza de antes, la misma firmeza de antes. El hecho de entender de que hay quienes están en tinieblas y se les debe predicar, se les debe anunciar para que ellos oigan, porque la fe viene por el oír, y entonces puedan creer y se puedan convertir y puedan ser salvos. Pero si no hay quien les predique, o los que tienen el mensaje o debieran tener el mensaje hoy, un día darán una cuenta delante del Señor por no haber predicado lo que Dios les había mandado. Hay una iglesia, una religión que se autodenomina madre y que ha tenido, no sé qué porcentaje ahora, pero años atrás, en los tiempos de la Edad Media y algunos siglos atrás, o entre la Edad Media y este tiempo, una soberanía, una supremacía, un poder, una capacidad, y se autodenomina madre, ni siquiera hermana o hermana mayor de las demás congregaciones, sino que se autodenomina madre. Por esa misma arrogancia con que se ha autodenominado madre, un día la Biblia dice que todos los hombres estarán delante de Dios, todos los líderes que han hecho lo que han querido, líderes políticos, religiosos, espirituales o líderes militares, todos estarán delante de Dios, todos retirarán una cuenta. Todos aquellos que se han autodenominado parte de esa madre que ha tenido la supremacía religiosa, económica, militar, de la misma Biblia, siendo negada al pueblo y impidiendo el ser traducida años atrás, un día se dará cuenta delante de Dios porque tuvieron la verdad en sus manos. La ocultaron, no la traducían del latín, se autodenominan madre, y un día se dará cuenta. ¿Por qué? Porque Dios dice a través de la Escritura que este mundo estaba en tinieblas,
que este mundo está en tinieblas, que el mundo entero está bajo el maligno, que le dio la comisión a aquellos que conocían la verdad, al pueblo del libro, a quien conocía la Escritura. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Cuando Dios quiso enviar, cuando Dios envió, cuando era necesario enviar, en el periodo del oscurantismo y en todo periodo que ha habido de humanismo sobre esta tierra, Dios necesitó enviar. Lo dice a través del profeta Isaías: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? A las naciones, a los rincones, a los lugares más ocultos de la tierra. ¿Quién irá? Era necesario, Dios quería enviar. Era necesario que fuesen enviados para que predicaran, para que otros oyeran, para que creyeran, para que se convirtieran y entonces fuesen salvos. Pero si se impidió que se predicara la verdad, que se predicara la palabra, si se ocultó bajo un solo idioma, sobre un solo lenguaje que conocían algunos, se aprovecharon todos los beneficios para engordar sus vientres y enriquecer y llenar sus arcas de oro y de piedras preciosas, y dejaron que multitudes, que millares se fueran a la eternidad sin Cristo, sin conocimiento de la palabra. Se autoatribuyen la grandeza de ser madre, de ser religión o iglesia madre, o cualquier iglesia o religión que se haya levantado y que haya ocultado la verdad. La gran verdad, escrita simplemente en la Biblia. Hay disputas de que si Dios es trino o si Dios es uno y una cantidad de cosas. El mensaje central de la Escritura, el corazón de la Biblia dice que Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito, pero esa verdad ha sido oculta, escondida. Pablo tuvo el deseo de predicar y evangelizar. Cuando habla, dice la Biblia aquí en el libro de los Hechos, con los ancianos de Éfeso, le dice que nada de lo que él conocía, de lo que él sabía, lo escondió, sino que todo lo compartió, todo el conocimiento, toda la sabiduría, todo consejo, toda amonestación, no se la reservó, sino que la compartió para que los hombres fuesen mejores, para que las mujeres fuesen mejores mujeres de Dios. No para esconder bajo un solo idioma, bajo una sola lengua, o ocultar del pueblo, del que ignora, del que no sabe leer ni escribir, esconder la palabra. Para que así, como es el dicho, teniendo a las masas esclavizadas en la ignorancia, en el oscurantismo, poder dominarlas y controlarlas. Los mismos pensamientos que hay ahora en muchos países de Sudamérica, teniendo a la gente ignorada, atada, en oscuridad, en ignorancia, entonces se puede controlar a las masas. Pero un día, lamentablemente, los que no evangelizaron, los que no discipularon, mucho menos, un día darán una cuenta delante de Dios por toda la arrogancia que han tenido, por el descuido, por la negligencia de no obedecer a la palabra del Señor, de no ir y decir al que está en tinieblas que Cristo es la luz y lo llama a su luz admirable. De las tinieblas a su luz admirable. Por no decir a aquel que estaba en esclavitud que Cristo rompía su cadena, aquel que estaba en enfermedad de muerte que Cristo le daba nueva vida, aquel que estaba en desesperanza que había una esperanza cierta en vida y luego después de esta vida. Pablo predicaba y Pablo también discipulaba. Estaba en su pensamiento, en su corazón, el poder compartir para que los hombres fuesen sabios y temerosos de Dios. Dice en la Escritura, cuando él hace llamar, dice a los ancianos de, aquí está, capítulo 20, Hechos capítulo 20, dice Pablo: así habla todo hombre de Dios a través de los tiempos, hombre y mujer de Dios, que ha entendido el llamado para evangelizar y para discipular, para traer de las tinieblas a la presencia del Señor. Hechos 20, 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, repito, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas.
Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así habla y así actúa el hombre de Dios, el que ha sido enviado, el que tiene una palabra, el que tiene que compartirla, el que entiende que hay gente que está en tinieblas, en esclavitud, en ceguera espiritual y que debe alumbrarle la luz de Cristo, que debe ser libre, que deben ser rotas esas cadenas. Pero ¿qué pasará un día cuando aquellos que han impedido, se han parado, como dice la Escritura, se han parado en la puerta, no entraron ellos ni dejaron entrar a otros? ¿Cuántos se fueron esclavos física y espiritualmente de este mundo en ceguera a la eternidad, sin el conocimiento de Cristo? Los que tenían letras, los que tenían palabras, los que tenían la escritura en latín o en cualquier otro idioma, lejos del conocimiento del pueblo. Cuando el Señor quería, siempre quiso y quiere todavía que la palabra esté al alcance de todos. Por eso el empeño que han puesto hombres y mujeres a través de los tiempos de traducir a todos los idiomas y a todos los dialectos. Es el libro más traducido. Todos los idiomas y dialectos conocidos. Hay gente que ha arriesgado su propia vida, su familia, sus capacidades, su integridad, su fundamento económico, sus finanzas. Las han invertido y las han dado por el Señor. Hemos compartido de William Tyndale, el inglés, que por querer traducir del latín la Biblia al inglés terminó muriendo en la hoguera. William Carey allá en India, por traducirla a los dialectos de India, la Biblia, perdió parte de su familia y se le fue una vida allá. Todo por amor al Señor y por amor a aquellos que no conocían la Escritura, y tantos otros en tantos dialectos e idiomas, en lugar de esconderla, de privarla, de tener atada, amarrada, sellada la Escritura en un solo idioma, en una lengua desconocida para los demás, por el contrario, traducirla, que esté al alcance de la gente, del conocimiento, de la lectura, del aprendizaje, que la gente sea evangelizada y discipulada, enseñada, corregida, guiada, amonestada, como dice Pablo, con consejo, con ejemplo de palabras y de hechos, para que la gente pueda salir de las tinieblas a la luz de Cristo, para que le alumbre la luz de Cristo, para que ellos sepan hacia dónde van, para que sepan de una seguridad eterna en Cristo Jesús. Esa es la gran comisión, es el mandato, es la palabra dada. Dios busca y ha buscado siempre a quien enviar, para que prediquen y para que otros oigan y puedan convertirse y ser salvos. Siempre Dios ha tomado el tiempo y las circunstancias para llevar a hombres a través de los tiempos con el mensaje, un solo mensaje, que en Cristo hay salvación. No es una multitud de palabras para confundir a los hombres. Decíamos, lo dice el corazón de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, tan simple y profundo como eso, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay quienes enfatizan que en ese versículo tan maravilloso y profundo, tan sencillo y profundo a la vez, están los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Ahí en esa palabra, en esa esperanza para los hombres. Pablo entendía el llamado. Pablo entendió esa palabra que estaba en Isaías, que era para él. Te he llamado para llevarte y que seas luz a los gentiles, para hacer salvación hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. La Biblia dice que la Galilea de los gentiles, me gusta ese versículo ahí en Mateo, era una tierra que estaba en tinieblas, vio gran luz, y la gente que estaba asentada en región de tinieblas, luz les resplandeció. Los que estaban en oscuridad, cuando vino Cristo, cuando abrió su boca, cuando le entregó la palabra, cuando le entregó el mensaje, una luz les resplandeció.
La luz de Dios alumbró allí. En todo rincón del mundo donde llega el mensaje de Cristo, Jesús no ha ido en persona, pero ha ido en el corazón, en la vida, en el testimonio de aquellos hombres y mujeres que han recorrido el mundo y que han llevado el mensaje, no su propia palabra, sino que el mensaje de Cristo. Entonces ahí va la luz de Cristo. Cada vez que ha llegado esa palabra a todos los rincones del mundo, luz les ha resplandecido. Familias enteras, ciudades enteras, razas, tribus, pueblos enteros, naciones enteras han sido rescatadas. Siempre mencionamos de los que miraron a África. En este tiempo, en el siglo XX, siglo XXI, miraron a África con otros ojos, no como el basurero del mundo, como el patio trasero del mundo, no como el desecho del mundo. Aquellos pobres hombres y mujeres de raza negra, esclavos o semiesclavos, empobrecidos, ¿qué beneficio podían traer a grandes congregaciones? Pero hay hombres que se despojaron de todos y fueron y predicaron por décadas, rescatando a miles y millares en el continente africano, porque la luz de Cristo debe iluminar cada rincón de este mundo, no para llenar sus arcas, sino que para llenar el cielo de almas salvas por Cristo, no importando su idioma, su dialecto o el color de su piel. Ese es el deseo de Dios, ese es el corazón de Dios, para alcanzar a todas las naciones. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Muchos creerán y otros no, pero todos oirán, todos deben oír. Todos deben saber de Jesús. Hay ministerios que han procurado extender el mensaje. Hoy a través del precioso medio de la radio, un instrumento de Dios años atrás decía que Dios hablaba a través de él y decía, la radio es de mi pueblo. Y bien que la iglesia use este medio hermoso a través de Chile, de Sudamérica, de América, del mundo entero. La televisión, hoy las redes sociales, radioaficionados y tantas otras formas de predicar. Sabemos de quienes predican con botes, con yates, con barcos, con lanchas a través de las islas. Quienes tienen tremendos ministerios evangelísticos y recorren continente entero. Hay ministerios tan grandes que tienen sus propios canales de televisión que alcanzan un continente o el mundo entero y siguen predicando a Cristo como esperanza. Qué bueno que hay hombres y mujeres que todavía le creen al Señor y han tomado la preciosa carga del Evangelio para llevarlo a los rincones más remotos del mundo, para que todos puedan recibir la luz de Cristo. El deseo de Pablo de evangelizar y de discipular, de decirle al mundo que en Cristo hay salvación y esperanza, y los que vienen, poder guiarlos, educarlos en la palabra, para que se mantengan en esa luz y puedan llegar un día a ver el rostro del Señor. Qué bueno, qué maravilloso por los hombres y mujeres que dieron su vida, que entregaron toda su existencia por el nombre del Señor Jesús. Los que hoy están trabajando todavía a lo largo y ancho de este país, de Sudamérica, de América entera y en distintos puntos de la tierra. Qué bueno por aquellos que extiendan el mensaje, que le dicen todavía a las naciones, que llevan esa palabra, que son enviados, que predican para que otros oigan, para que crean, para que se conviertan, para que sean salvos, para que un día puedan invocar el nombre del Señor y llegar delante de su presencia para salvación. Damos gracias al Señor por hacernos partícipe de esta bendición maravillosa de compartir su palabra, por su presencia maravillosa en nuestras vidas. Agradecemos a Dios por los hombres y mujeres que nos enseñaron, que nos predicaron, que nos animaron, que nos tiraron la oreja y que hoy están en la presencia del Señor. Por los que hoy predican, por los que se levantarán y predicarán, hasta que el Señor venga a buscar a su pueblo. Oramos, damos gracias al Señor. Padre bueno, gracias. Gracias, Señor, por la evangelización.
y por el discipulado, por los hombres y mujeres que se han dedicado, Señor, que dedicaron su vida entera, Señor, y han volado ya a su presencia, los que todavía trabajan, los que están comenzando, los que vendrán, Señor. Gracias por los que tienen el sentido, Dios mío, el deseo, Padre, en su corazón de la gran comisión, de llevar el mensaje, de llevar la palabra, de decir al que está en cadenas, al que está, Señor, en oscuridad, que Cristo es la luz y en Él hay verdadera y única salvación. Gracias, Señor, por el mensaje que nos fue predicado, por la palabra que está, Señor, escrita y que podemos hoy predicar. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias, Señor. Oramos por salvación. Oramos por el anhelo, Señor, de que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Que sea predicada esta palabra, Señor, a lo largo y ancho de este mundo, para que todos tengan el testimonio en sus vidas, Señor. No sabemos cuántos han de creer y convertirse, pero que todos oigan que en Cristo hay esperanza. Como dice el profeta, decida entre las naciones, Jehová reina. Padre, gracias, en el maravilloso nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Bien, nos despedimos, deseamos que el Señor le bendiga y siga usted siendo parte de aquellos que evangelizan y discipulan.